Bueno, jóvenes, vamos a ver ahora lo que es la integral definida, indefinida, perdón. Eh, en la plataforma les subí una lectura en donde les explicaba que existen en las matemáticas diferentes funciones que son inversas. Por ejemplo, la suma tiene su inversa, que es la resta. La multiplicación tiene su inversa, que es la división. La potenciación, o sea, cuando elevamos a una potencia, tiene su operación inversa, que es la radicación, cuando le extraemos una raíz. ¿Sí? Ahora, en, en cálculo, para la derivada o la diferencial, existe una operación contraria que es la integral. Pero para empezar a estudiar la integral, vamos a estudiar la integral indefinida. ¿Sí? La integral indefinida es aprender en sí a hacer la operación, a realizar la operación como cuando ustedes les enseñaron que 1 más 1 era 2 y nada más. Después ya les pusieron ejemplos que si tienen una manzana más otra manzana, pues les da 2 manzanas, ¿sí? Entonces aquí primero vamos a estudiar la integral indefinida y después ya que sepamos integrar, vamos a estudiar la integral definida, que es la que nos va a permitir hacer cálculo de áreas bajo la curva. Pero bueno, entonces vamos a recordar tantito la derivada de una función. La podemos escribir también como f' de x y la vamos a escribir como f minúscula de x. Aquí tiene mucho que ver si es mayúscula o es minúscula. Aquí la función original, la que derivamos, es mayúscula. Cuando ya está derivada, le ponemos minúscula. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué es la derivada y qué es la antiderivada. Cuando nosotros tenemos una función como esta, 2x cúbica más 2, y la derivamos, ¿sí? Su derivada quedaría 2 por 3 nos da 6 y le restamos 1 al exponente, sería 6x al cuadrado, ¿verdad? Ya lo vimos en el periodo pasado y en el semestre pasado, ¿sí? Si lo vemos como diferencial, sería agregarle acá de x, pero ahorita como son derivadas y vamos a ver la antiderivada, vamos a quitarle el de x al final. Entonces, tenemos la función original que era f con letra mayúscula de x igual a 2x cúbica más 2. ¿Sí? Si hacemos el procedimiento de la derivada, nos va a dar 6x cuadrada. Ahora su antiderivada sería la operación contraria. ¿Sí? La operación contraria acá es regresar otra vez a la ecuación original y la antiderivada de 6x cuadrada pues sería 2x cúbica más 2. ¿Sí? Entonces, con este pequeño esquema lo que quiero es que ustedes entiendan que si tengo una función, yo la puedo derivar, ¿sí? Voy a llegar a otra función, en este caso la identifico con f minúscula, tengo su valor, aquí ya saben ustedes que es multiplicar 2 por 3 nos da 6, colocamos acá, y x a la n menos 1, 2 menos 1, perdón, 3 menos 1 nos da 2. Y la derivada o diferencial de una constante de 2 es 0, por eso acá desaparece. Pero sabemos que la antiderivada nos va a dar la ecuación original, o sea, si yo le aplico la antiderivada a esto, nos va a dar la ecuación original. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver qué es la primitiva de una función. Fíjense bien, si yo tengo la derivada de 5x cuadrada más 2, ya sabemos que va a ser 10x. 5 por 2 nos da 10.
¿sí? A n le quitamos 1, queda 2, nos queda 1, ¿sí? La derivada de una constante es 0, por lo tanto ya no lo lleva. Aquí la derivada de 5x cuadrada, igual, 5 por 2 nos da 10 y nos va a dar 10x. Exactamente lo mismo que acá. Y si yo tengo la derivada de 5x cuadrada menos 7, ¿sí? 5 por 2 me da 10 otra vez, 10x. Si se dan cuenta, para las tres funciones, al aplicarle la derivada, nos da exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si quiero encontrar su antiderivada? La antiderivada de 10x sería 5x cuadrada. Pero aquí entramos en un conflicto porque no sabemos si es más 2, 0, porque aquí no tiene, o menos 7. Entonces, para compensar esos valores que se podrían perder, nosotros acá vamos a agregar un más c, ¿sí? Siempre que hagamos una integral o que vayamos a encontrar la primitiva de una función, tenemos que agregarle más c, porque en el procedimiento se puede perder estos valores, ¿sí? Entonces, para hacerlo de una manera general, sabemos que c representa una constante y esa constante en el caso del primer ejercicio sería 2, en el caso del segundo sería 0 y en el caso del tercero sería menos 7. Pero para que quede de una manera generalizada sería más c, porque muchas veces no sabemos si el término independiente era 2, 3, 4, 10, 20 o si era algún negativo. Entonces, para evitar ese problema le vamos a colocar más c. Y al hallar la primitiva, realmente lo que estamos haciendo o el procedimiento que nosotros hacemos se le llama integral y se representa de esta forma. Integral, este simbolito que está acá significa integral. Se lee esto como la integral de f de x diferencial de x, o sea, de x, ¿sí? Y esto nos va a dar la f mayúscula de x, ¿sí? Si se dan cuenta, acá es minúscula porque acá es minúscula, ¿sí? Si le aplicamos la antiderivada o le aplicamos o buscamos la primitiva, vamos a llegar a esta, ¿sí? Pero para compensar este 2 que se pudiera perder, le ponemos acá más c. Entonces, este es el símbolo de la integral. Algunos libros dicen que este símbolo es una S deformada, que significa suma. Y ahorita en una parte del video vamos a ver la sumatoria de las áreas, ¿sí? Entonces, f de x es la función que nosotros vamos a diferenciar, a integrar. Y dx indica cuál es la variable de la función que se integra. En una función, por ejemplo, acá pudo haber sido 2x cúbica y cuadrada, ¿sí? Tiene dos variables, x y y, pero el dx nos va a indicar que vamos a integrar con respecto a la variable x. Si acá fuera dy, me estaría indicando que vamos a integrar con respecto a la variable y. Cuando sea así, que tengamos dos variables, ¿sí? La variable a la cual vamos a integrar, la vamos a tomar como variable y la otra la vamos a tomar como una constante, ¿sí? Por ejemplo, acá si dice que es dx y hubiera en la función una y, la y la vamos a tomar como una constante. Bueno, y después la c se le llama constante de integración. Y como ya les dije, esta c nos compensa algún valor que se pueda perder, como en este caso, que se perdió el 2 y se perdió el menos 7. El área bajo la curva, tenemos esta función que es una curva,
¿sí? Y vamos a ver cómo podríamos calcular el área de esta curva. Si yo quiero calcularla desde el punto A hasta el punto B y quiero saber cuánto es el área que hay acá, entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer un rectángulo que se asemeje a esa figura y el rectángulo me quedaría así. Pero si se dan cuenta, únicamente tengo esta área y desperdicio todo esto. Es exageradamente mucho. Entonces puedo dividirlo, ese rectángulo, en dos y ya abarcamos un área un poquito más grande. Tenemos toda esta parte sombreada y únicamente estamos desperdiciando estos dos triángulos, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos varios rectángulos, por ejemplo así, nosotros vemos que la parte que se pierde en esta gráfica del área es únicamente estos triangulitos. Eso es para que nos dé una idea de cómo funciona la integral para calcular el área bajo la curva. Ahora, si esto lo dividimos en dos cada uno, vamos a perder triángulos más pequeños. Y si lo dividimos cada vez entre más número de rectángulos acá, se van a ir perdiendo una cantidad menor. Entonces, la idea del cálculo es hacer un número indeterminado de rectángulos de tal forma que casi su base, si se dan cuenta aquí su base es un poquito grande, que su base sea casi cero, ¿sí? Y entonces vamos a tener un área muy parecida al área bajo la curva que queremos calcular. A eso se le llama sumas de Riemann, ¿sí? Pero no vamos a abundar mucho porque perderíamos mucho tiempo, ¿sí? Pero esa es la idea de la integral, es calcular el área bajo la curva cuando el número de rectángulos sea exageradamente grande de tal forma que su base tienda a ser cero, sea muy pegadita y entonces no vamos a desperdiciar ninguna parte de nuestra área. Entonces esa es la idea del cálculo. Bueno, como ya vimos, el, el área bajo la curva, que la gráfica es esta, ¿sí? En cálculo existe la integral definida y ahí es donde ya vamos nosotros a aplicar la integral. La integral definida nos sirve para calcular el área bajo la curva. Y como les explicaba con anterioridad, si esto lo dividimos, ¿sí? Las áreas que se pierden son muy pequeñitas. Y si eso lo dividimos otra vez, se van haciendo más pequeñitas, hasta que aquí en la integral eso tiende a ser cero. O sea, es un valor exageradamente pequeño que tiende a ser cero y por eso la forma más exacta de calcular el área bajo la curva es mediante una integral definida. Pero bueno, la integral definida la vamos a ver al terminar este tema. Esto es motivo del siguiente tema, ¿sí? Así que ahorita esto no lo vamos a utilizar. Lo que sí vamos a utilizar es algo que ya les envié y que tenemos acá. Fórmulas de integración, ¿sí? Al igual que para la derivada existen las fórmulas de integración. Estas son las algebraicas. Después vamos a trabajar con las logarítmicas y exponenciales, aunque aquí ponemos una logarítmica y una exponencial, a lo mejor queda claro así y ya no lo vemos más a profundidad. Y finalmente podemos ver las trigonométricas. Bueno, pero como las matemáticas y el cálculo es para practicar, pues vamos a practicar los ejercicios. Suponiendo que tenemos la integral de 5 dx, primero debemos buscar a qué forma se parece
esta integral y nos vamos y vemos que se parece un poco a esta porque tiene una constante, una función que en este caso la función no la tiene, ¿sí? Y de x. Lo que me está indicando esta fórmula es que yo puedo sacar a la constante e integrar únicamente a la función, exactamente como lo hacíamos con la diferencial de a por b, ¿sí? Entonces sacamos a A y diferenciamos a B, y en este caso ya es sacar a A e integrar a B de X. Pero como acá no hay B, ¿sí? Nada más vamos a integrar a de X y nos va a quedar así. Igual a 5, sacamos al 5 y únicamente vamos a integrar a dx, ¿sí? Y por la fórmula número 1, la integral de dx dice que es x más c. Recuerden que esta c es la constante de integración que vimos con anterioridad, ¿sí? Entonces, aplicando esa fórmula nos va a quedar 5 por la integral de dx es x más c, entonces lo pongo entre paréntesis por x más c. Después eliminamos los paréntesis y vean bien lo que vamos a hacer aquí. 5 por x me da 5x. 5 por c me daría 5c. Pero como c me representa una constante, hagan de cuenta que representa un número 2. ¿Sí? Y si yo ese número 2 lo multiplico por 5, me va a dar 10. Y 10 es un valor constante. Entonces, si nosotros multiplicamos cualquier valor por una constante, nos va a volver a dar una constante. Por eso acá sigue siendo c. ¿Sí? Ustedes me podrían decir, bueno, pero es que en matemáticas sabemos que al multiplicar un monomio por un binomio, el monomio se multiplica por los dos términos del binomio, 5 por x, 5x, y 5 por c, 5c. Pero les repito, como c es una constante, suponiendo que c valiera 3, ¿sí? 5 por 3 me va a dar 15, y 15 es un valor constante, entonces sigue siendo una constante. Por eso siempre acá lo vamos a representar como c. Y bueno, vemos otros 3 ejercicios siquiera. Integral de x cuadrada de x. Vemos a qué fórmula se parece y se parece a esta que tenemos acá. Donde n en nuestro problema vale 2, ¿sí? Y de x pues ya sabemos que es nos indica cuál es la variable con la cual estamos nosotros integrando. Entonces, aquí es fácil, dice que la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más c. Entonces, como n vale 2, nos quedaría 2 más 1 nos da 3, entre n más 1, 2 más 1 nos da 3 más c. Si lo queremos representar de otra forma, lo podemos representar de esta, ¿sí? Como 1/3 de x cúbica más c. Es exactamente lo mismo. Acuérdense que si multiplicamos 1 por x cúbica nos va a dar x cúbica. Esto lo colocamos sobre 1, 3 por 1 nos da 3. Es exactamente lo mismo, nada más con otra forma de representarlo. Ahora vamos a hacer otra acá para que la parte de abajo nos quede el espacio para una un poquito más extensa. Entonces acá, integral de x dx, ¿sí? Esta se parece a la número 2 porque tenemos a o a la constante que vale 6, a b que sería la función, en este caso vale x, y a dx. Entonces acá nos dice que debemos sacar a la constante, que en este caso es a. Bueno, acá sacaríamos a la constante que es 6 y nos quedaría
6 integral de x dx. ¿Sí? Ya aplicamos esta fórmula. Pero vemos que nos sigue quedando una integral. Entonces vamos a ver qué fórmula podemos emplear acá para integrar. Y pues no hay ninguna que tenga x nada más. Pero acuérdense que la potencia de x acá vale 1. Entonces podemos aplicar esta de x a la n. ¿Sí? N, ya les dije, valdría 1 acá en nuestra función. Y nos quedaría 6 por x a la n más 1. 1 más 1 nos da 2. Entre n más 1, que es 2, más c. Porque ya sabemos que siempre debe llevar más c. Aquí podemos hacer lo siguiente. Multiplicamos 6 por x cuadrada, 6x cuadrada. Entre 2 a 3. ¿Sí? Si es divisible lo dividimos. O directamente de acá, 6 entre 2 me da 3. Y me quedaría 3x cuadrada más c. Y ahí vamos, ya hicimos la segunda. Ahora vamos a hacer una un poquito más extensa. ¿Sí? Esta, que se parece mucho a la número 3, a esta forma. ¿Sí? Entonces acá u es una función que debe tener una variable x, porque sabemos que la variable por la cual vamos a nosotros integrar es x. Entonces esta función u, v y w tienen que contener x para que las podamos nosotros integrar. Entonces acá, si se dan cuenta, 8x cúbica menos 12x cuadrada menos 15. Aquí no tiene x, pero sabemos que también podemos integrar a una constante. Entonces, la fórmula me dice que debo dividir esta integral grande en 3 integrales pequeñas, igual como lo hacíamos en la diferencial. Y vamos a respetar siempre el signo del problema. En este caso nos quedaría integral de, aquí sería u, que es 8x cúbica por dx. Vean bien que aquí es u de x. ¿Sí? U, que vale 8x cúbica, dx. Luego, menos, porque acá en el problema es menos, la integral de 12x cuadrada de x, ¿sí? ¿Por qué 12x cuadrada? Porque dice de b, y b equivale a 12x cuadrada, y nada más le aumentamos de x. Menos la integral de w, que en este caso es 15 por dx. Y ya nos queda de esta forma. Entonces vamos integrando, ya se parece mucho a las que hicimos anteriormente, y vamos integrando esto. Aquí nos va a quedar, ya sabemos que esta es parecida a la que tenemos acá, donde a vale 8, que es la constante, en este caso. En este vale 12 y en este 15. Y la fórmula me dice que debo sacar el valor de a de la integral e integrar únicamente a la función con respecto a x. Entonces nos va a quedar, sacamos el 8 y nos queda integral de x cúbica de x. En este caso sacamos al 12 y nos queda integral de x cuadrada de x. Y acá sacamos al 15 y nos queda integral de dx. Aquí 8 integral de x cúbica de x es de la forma x a la n más 1 entre n más 1. Entonces bajamos al 8 y vamos a integrar. Me quedaría n vale 3 más 1, 4, entre 4. Aquí no le agregamos más c, porque sería más c y más c, y al final serían 3 veces c, ¿sí? Pero si sumamos una constante más otra constante, el resultado va a ser una constante. Para que entendamos un poquito mejor, hagan de cuenta que sumamos 3 más 2 nos da 5. El 3 es una constante, 2 es una constante y 5, ¿sí? Le sumamos 5.
nos da 3 más 2, 5 más 5, 10, ¿sí? El resultado es 10, pero 10 es una constante, entonces de nada sirve ir sumando c más c y al final nos quede 3c si el valor que obtengamos sigue siendo una constante. Entonces acá bajamos al 12 e integramos a x cuadrada, que sería a la n más 1, 2 más 1, 3 entre 3. Menos 15 por la integral de dx, por la fórmula número 1 dice que es x más c. Entonces nos queda 15x más c. Únicamente ponemos una c, no es necesario poner las 3. Y finalmente eliminamos los corchetes. Hacemos lo mismo que hicimos en esta otra. En este caso 8 entre 4 nos da 2. Y nos va a quedar 2x cuadrada. Menos 12 entre 3 nos da 4. 4x cúbica. Y 15x lo seguimos representando como 15x. ¿Sí? Si aquí no se pudiera dividir, nos va a quedar como en el caso de este ejercicio, en el que lo dejamos como fracción. ¿Sí? Si no lo podemos dividir, lo podemos dejar como fracción. Suponiendo que aquí hubiera sido 9 cuartos, 9 entre 4 no lo podemos dividir, entonces nos pudo haber quedado 9 cuartos de x cuarta. ¿Sí? No pasa nada, no hay ningún problema. Entonces esto es la integral indefinida. Vamos a seguir haciendo ejercicios, nos falta ver las demás fórmulas. Ahorita vimos estas 4, ¿sí? De aquí para acá vimos estas 4 y posteriormente vamos a ir viendo estas. Espero que le hayan entendido y cuídense mucho de la pandemia. Sale, jóvenes, hasta la próxima.